fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 28. Fieles a la sede petrina. En los momentos actuales en los que esperamos un nuevo pastor para la Iglesia Universal, es especialmente importante reflexionar y cimentar nuestra adhesión al Papa. Esta adhesión no depende de la persona que ocupe el trono de Pedro, sino del papel fundamental que el Papa tiene en la Iglesia. La OFS debe reflejar su compromiso con la enseñanza y autoridad del Papa y su comunión con él como signo visible de la Iglesia, tal como hemos sido llamados a hacerlo en la regla y constituciones generales. Este capítulo tiene como propósito reforzar nuestra identidad como franciscanos seglares, recordándonos que seguir al Papa no es solo una cuestión de obedecer, sino una vida entera que da testimonio del principio de unidad que él representa. La fidelidad al Papa la podemos ver como la confianza de estar presentes en la barca de la Iglesia que navega a través de las tormentas del tiempo. En este símbolo nos recuerda que la Iglesia depende de la guía del Papa, que como el timonel nos orienta hacia la salvación. En los momentos de incertidumbre como el actual, es esencial reafirmar nuestra fidelidad a la barca, confiando en que aunque las tormentas sean fuertes, la Iglesia nunca se hundirá porque está guiada por Cristo, quien la sostiene. La OFS, como parte de esta barca, está llamada a vivir esta adhesión no solo de manera teórica, sino de forma práctica en la vida diaria. Nuestra fidelidad al Papa se refleja en nuestra misión, en la manera en que vivimos la fraternidad y en la forma en que contribuimos al cuerpo de Cristo. Cada miembro de la Orden Franciscana Seglar, al vivir en comunión con el Papa, se convierte en un testigo de la cohesión de la Iglesia y del compromiso con su misión. San Francisco de Asís vivió una fidelidad ejemplar al Papa. A pesar de las tensiones y dificultades de su época, siempre reconoció la autoridad del Papa como el sucesor de Pedro. Esta fidelidad no era solo un acto de obediencia, sino una respuesta al amor de Cristo y a la misión que la Iglesia tenía en el mundo. En su vida, San Francisco comprendió que el Papa, como cabeza visible de la Iglesia, es un signo de unión. A través de su relación con el Papa, San Francisco mostró cómo la obediencia al Papa no solo es un acto de sumisión, sino una forma de vida que refleja el amor por la Iglesia y el compromiso con la misión de extender el reino de Dios. En la época de San Francisco, varios movimientos de separación de la Iglesia surgieron, como los cátaros, los lombardos y los valdenses, que rechazaron la autoridad papal y buscaron caminos propios. Algunos, como los lombardos, también presentaron desafíos a la enseñanza oficial de la Iglesia. Estos grupos, que nacieron en un contexto de críticas a las estructuras eclesiales y al papado, afirmaban buscar una vida cristiana más pura, pero al separarse de la Iglesia acabaron perdiendo la pertenencia al cuerpo de Cristo y se alejaron de la comunión eclesial universal. La experiencia de estos movimientos de separación nos recuerda la importancia de la fidelidad al Papa, quien es el principio visible de la cohesión con la Iglesia. San Francisco, al mantenerse fiel al Papa, entendió que la unidad eclesial no depende de la pureza de las instituciones, sino de la adhesión a la enseñanza del sucesor de Pedro, quien guía a la Iglesia en su misión universal. Para la OFS,
Vivir esta fidelidad significa seguir el ejemplo de San Francisco, reconociendo en el Papa no solo una figura de autoridad, sino un signo del vínculo profundo que une a la Iglesia. Como piedras vivas de la Iglesia, somos llamados a contribuir activamente a su edificación, reflejando el testimonio de unidad y amor que se nos pide en nuestra vocación secular. En una época de polarización dentro de la Iglesia, donde las tensiones y divisiones parecen aumentar, nuestra fidelidad al Papa nos invita a ser signos de unidad, sin dejarnos arrastrar por los vientos de la discordia. Vivir como piedras vivas significa no solo estar firmemente adheridos a la Iglesia, sino también ser constructores de un cuerpo que, a pesar de las dificultades, sigue siendo la familia de Dios. En medio de incertidumbre y el conflicto, nuestra misión es ser puentes de reconciliación y testigos del amor de Cristo, reflejando en la comunión con el Papa el vínculo que une a todos los miembros del cuerpo de Cristo. La regla de la Orden Franciscana Seglar subraya claramente la importancia de vivir en obediencia a la Iglesia y especialmente al Papa. El artículo 6 de la regla establece que los miembros de la OFS deben vivir como una verdadera comunión eclesial, en plena comunión con el Papa, el Obispo y los presbíteros. Esta llamada a vivir en obediencia no es una obediencia ciega, sino una respuesta consciente y libre a la voluntad de Dios, que se manifiesta en la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. La fidelidad de la OFS, como la de San Francisco, no es solo un compromiso de obedecer, sino de vivir una vida coherente con el Evangelio, en unidad con la Iglesia. Al seguir la regla, nos comprometemos a ser parte activa de la comunión eclesial y reflejando nuestra adhesión al Papa no solo en palabra, sino en nuestras acciones diarias, en nuestra manera de vivir, en nuestra misión evangelizadora. Las Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar, artículo 99, nos implica que, como parte viva del pueblo de Dios e inspirándose en el seráfico Padre, los franciscanos seglares, unidos en plena comunión con el Papa y con los obispos, traten de conocer y profundizar la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia. Esto es clave también dentro de nuestra formación. A través de sus documentos más significativos y estén atentos a la presencia del Espíritu Santo, que vivifica la fe y la caridad del pueblo de Dios. Colaboren en las iniciativas promovidas por la Santa Sede, de manera particular en aquellos campos en los que son llamados a trabajar en virtud de su vocación franciscana seglar. Continúa que la Orden Franciscana Seglar, como asociación pública internacional, está unida con un vínculo particular al Romano Pontífice, del que ha obtenido la aprobación de la regla y la confirmación de su misión en la Iglesia y en el mundo. Las Constituciones Generales se enfatiza que la fidelidad al Papa es un signo de pertenencia a la Iglesia. Nuestra vida debe ser un reflejo de esta comunión, en la que vivimos nuestra vocación como seglares franciscanos comprometidos con la misión de Cristo. La fidelidad de la Orden Franciscana Seglar se refleja también en nuestra misión evangelizadora. San Francisco de Asís entendió que la misión de la Iglesia es llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo, y la OFS continúa este llamado en el mundo de hoy. Aunque las circunstancias puedan cambiar, la misión sigue siendo la misma, y la fidelidad al Papa implica participar activamente en ella. Este compromiso con la misión de la Iglesia, vivido en la fidelidad al Papa, nos invita a ser instrumentos de unidad, llevando el mensaje de Cristo con coherencia, valentía y testimonial. La OFS, como parte del pueblo de Dios, está llamado a ser un signo visible de este testimonio, especialmente en tiempos de crisis o incertidumbre. En cada situación, nuestra vida de fe debe ser un reflejo de que, más allá de las dificultades del momento, nuestra fidelidad al Papa nos sostiene, nos guía y nos orienta hacia la verdad y la cohesión de la Iglesia.
Ser franciscano auxiliar implica vivir la misión no solo como un acto de servicio a la Iglesia, sino también un testimonio público y personal de que, a pesar de las tormentas, de las noticias, de lo que nos quieran engañar también desde muchos medios, tenemos que permanecer firmes en la unidad. Esta cohesión es la que nos mantiene como una barca guiada por su timonel rumbo a la orilla prometida. En tiempos de cambio, donde las corrientes ideológicas están en constante transformación y muchas veces se alejan de los principios fundamentales de la fe, los miembros de la OFS estamos llamados a mantenernos firmes en la fe y en la verdad del Evangelio. A menudo, estas ideologías sociales y políticas que se presentan como soluciones modernas a los problemas del mundo como a los problemas propios de la Iglesia, están profundamente alienadas de la verdadera visión cristiana. No podemos permitir que nuestra fe sea absorbida o distorsionada por estas tendencias efímeras que no reflejan el amor de Cristo ni la cohesión que Él busca para su Iglesia. La OFS, como parte del pueblo de Dios, está llamada a vivir la fe de manera auténtica, sin dejarnos arrastrar por modas que intentan redefinir el sentido de la verdad cristiana. Nuestra forma de vida debe estar basada en el Evangelio, que nos guía con claridad y con coherencia, manteniéndonos firmes en la fe que hemos recibido y en la comunión con la enseñanza de la Iglesia, sin ceder ante las presiones ideológicas del momento, que pueden ser de cualquier bando político o ideología política. Al igual que San Francisco, debemos vivir la fidelidad a la Iglesia y al Papa, siendo signos visibles de cohesión, sin permitir que las ideologías del mundo nos desvíen del camino de la fe. La fidelidad de la OFS al Papa se refleja en nuestra vida diaria, en nuestra misión y en nuestra fraternidad. Siguiendo el ejemplo de San Francisco, estamos llamados a vivir esta fidelidad no como un acto de sumisión, sino como un testimonio de nuestra unidad con la Iglesia. Por lo tanto, la fidelidad no es una cuestión de obediencia superficial. Vamos a verlo, es una vida entera vivida en comunión con el Papa, con los obispos y con todos los miembros de la Iglesia. Como miembro de la OFS, nuestra vida debe ser un signo visible de esta pertenencia, sabiendo que a pesar de las dificultades, nuestra fidelidad supera cualquier opinión propia y que nos mantiene firmes en el camino hacia la otra orilla, hacia la plenitud del reino de Dios. A modo de conclusión, recordemos las palabras de San Juan Pablo II, que hacía sobre su papado. El Papa no es solo una figura de autoridad, ha de ser un signo visible de la unidad de la Iglesia, y a través de él Cristo mismo ha de hablar y guiar hacia la paz y la reconciliación. En este tiempo de espera, mientras confiamos en que el Espíritu Santo guiará a la Iglesia en la elección de un nuevo Papa, nos mantenemos firmes en nuestra fidelidad, siempre unidos en oración. Que nuestras oraciones por la elección del próximo Papa sea una expresión de nuestra profunda unión con la sede petrina y con toda la Iglesia. En cada momento nuestra vida de fe debe ser un reflejo de la unidad que compartimos como miembros del cuerpo de Cristo. Sigamos avanzando, hermanos, juntos, con fe y esperanza, siempre firmes en nuestra fidelidad. Como San Francisco, quien nos enseñó que nuestra vida debe ser una constante alabanza de Dios y un testimonio del amor que debemos vivir en comunión. Paz y bien, hermanos.